presentación la va a decir el doctor Alejandro Perti, que bueno, es nefrólogo intensivista, un amigo, ex profesor adjunto de medicina intensiva, bueno, coordinó durante muchísimos años el Centro de Nefrología Crítica del Sanatorio Americano y actualmente es el coordinador general del grupo nefrológico CENEU. Así que bueno, la charla de Alejandro va a ser síndrome hepatorenal, ¿qué hay de nuevo? Bueno, buenos días. Supongo que están todos bastante cansados. Es una jornada larga. Voy a cortar un poquito mi presentación, por lo cual voy a saltear algún diapositivo porque, bueno, se ha extendido un poquito más. Nicolás, el presidente, al cual tengo que agradecer, y a Jordan la invitación. Y también a la presidenta del Congreso, la doctora Estela Orano, con la cual me une una profunda amistad. Somos compañeros desde el secundario, hicimos la carrera de medicina juntos y la especialidad de medicina intensiva, así que con Estela tengo una relación de hermanos y enormemente agradecido, y para mí es un honor participar en un evento de esta jerarquía en donde ella es la presidenta. Bueno, ¿puedo empezar? Simplemente esta primera diapo muestra la integración. Este es el equipo, es un equipo de uno de los turnos de enfermería de la unidad de cuidado intensivo del Sanatorio Americano. Fundamental, ¿verdad? Para este tipo de pacientes, como decía muy bien la licenciada en su presentación, la integración, ¿verdad?, entre el equipo nefrológico y el equipo de medicina intensiva. Debajo está mi email, y para preguntas, solicitudes de la bibliografía, al pie de cada diapo está la bibliografía revisada en los últimos 5 años, y bueno, y estoy a la orden para que si alguno quiere ampliar la información a través de ese mail, se pueden comunicar conmigo. Bueno, el tema, como ustedes saben, es qué hay de nuevo. Es una patología que siempre ha sido un problema. El diagnóstico preciso, el diagnóstico diferencial con otras situaciones. Han habido, vamos a ver, evoluciones en las definiciones, que creo que más que la importancia de orden semántico que a veces tienen las definiciones, me parece que hay que tomar de ellas los conceptos operativos, porque si hay una cosa que queda bien claro, es que es una intervención oportuna, generalmente precoz, importa mucho en el resultado final de una patología que es muy grave, que como vamos a ver tiene una alta mortalidad y que tiene un muy difícil manejo, ¿verdad? La parte final de la exposición yo me voy a referir a las técnicas de depuración extracorpórea, y realmente en los años que tengo de trabajar con pacientes críticos con falla renal, es de los pacientes de más difícil manejo técnico en el tratamiento sustitutivo. Entonces, un poco el orden de la presentación va la definición y los criterios de diagnóstico, cómo han evolucionado, tener noción de la prevalencia de la misma, los modelos fisiopatológicos que también han evolucionado, y vamos a insistir sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo, la clasificación, las asociaciones patológicas y el tratamiento, que tiene un tratamiento medicamentoso, tratamiento médico, como vamos a ver, las terapias, sustitución renal y las técnicas puentes, porque como vamos a ver, en los casos severos es el trasplante hepático la solución final, y generalmente todo apunta a mantener vivo el paciente en esa ventana de espera, y dentro de ello con una homeostasis lo más correcta posible, porque nos enfrentamos después a un postoperatorio que es muy complejo. Entonces, se conoce como una patología más o menos de mitad del siglo XX, de la década del 50 del siglo pasado, donde estos autores, Flint y Friedrich, lo definieron en algo que no ha cambiado mucho, que es una insuficiencia renal de rápida instalación asociada a trastornos circulatorios sistémicos, ¿verdad?, sobre todo
hipotensión, shock, sin encontrar alteraciones estructurales mayores a nivel renal. Digo mayores porque, por supuesto, que estos pacientes generalmente no se biopsian, ¿verdad? Dada la situación de inestabilidad clínica, tienen trastornos de la coagulación casi todos, es decir que por lo menos con las técnicas clásicas de punción percutánea es muy difícil biopsiarlos y se utiliza, digamos, como criterio, un criterio mucho más macro que es la imagenología, ¿verdad? Entonces, tiene un perfil hemodinámico característico que es las resistencias vasculares sistémicas muy disminuidas, pero esto sí, sobre todo a nivel experimental, se ha podido objetivar, hay un incremento de la resistencia vascular intrarrenal que forma parte justamente de uno de los sustratos fisiopatológicos de la injuria renal aguda. En general, clínicamente se presenta en un paciente, como vamos a ver, portador de una cirrosis hepática, ¿verdad?, que no tiene, desde el punto de vista nefrológico, una creatinina muy elevada, y ahora vamos a ver lo importante que es hacer el diagnóstico oportuno, y la otra cosa bien característica es la hiponatremia severa, ¿tá? Con refractariedad a los diuréticos, es una característica. Entonces, de este diapo, que lo voy a saltear bastante, decíamos que la presentación es con una creatinina sérica, como ustedes verán, no muy elevada, ¿verdad? Descartar, cosa muy difícil, la ausencia de otras noxas renales. Realmente estos enfermos, por la gravedad, tienen medicamentos nefrotóxicos, diuréticos, antibióticos, etcétera, medio de contraste, que hacen también muy difícil separar una cosa de la otra, pero nos manejamos con el perfil urinario, sobre todo para descartar las enfermedades renales primarias como las glomerulopatías, que muchas veces se asocian, sobre todo la nefropatía por IgA, la membranosa, etcétera, y entonces en ese caso tenemos que tener un perfil urinario que puede tener alguna alteración, porque son enfermos que sobre todo están cateterizados a nivel de la vía urinaria, pero no tienen un cuadro que llamamos nefrítico, es decir, tienen una proteinuria leve y pueden tener glóbulos rojos, pero sobre todo por esa razón. Si no es por esa razón y están por encima de estos niveles de corte, uno ahí sí debe plantearse la presencia de una enfermedad renal de fondo que agrava, como vamos a ver, la situación y aumenta muchísimo la mortalidad. Lo voy a pasar. A ver. Perdón. Clásicamente se clasificaban como síndrome hepatorrenal tipo 1, el más grave, ¿sí? Y tipo 2, que era el menos grave, y ahora la clasificación cambió, y como cambió, no me voy a detener en esto, voy a pasar a la clasificación actual, ¿verdad? En donde se divide en síndrome hepatorrenal más aquí es un anglicismo, es injuria renal aguda, y el tipo 2, que es síndrome hepatorrenal sobre una patología crónica renal, ¿verdad? Y dentro de esta, ¿verdad?, puede haber una descompensación porque se sobreingerte, ¿verdad?, una injuria renal aguda, o porque haya una progresión de la propia enfermedad renal. Esto es muy importante porque a la hora de tomar decisión de si este paciente va a ser pasible de trasplante hepático, poderlo catalogar es muy importante por el pronóstico, ¿verdad?, y por las medidas que hay que tomar. Entonces, de este otro diapositivo voy a mostrar dos cosas que me interesan. La primera es que cuando hay falla renal aguda, por cada 10 mililitros, ¿verdad?, de pérdida de filtrado glomerular, fíjense cómo el riñón fallando amplifica el problema. Incrementa más del 10% la falla hemodinámica, incrementa un 7% la repercusión encefálica y casi un 6% la falla respiratoria, ¿sí? La injuria renal puede ser leve, moderada o severa, se divide en 3 estados, por supuesto, y que cuando llegamos al estadio 3, si no hay regresión, porque puede haber, por las medidas terapéuticas que uno pueda tomar, progresión o regresión, si llegamos al estadio 3, es muy importante allí sustituir la función renal,
¿verdad? Y ahora vamos a ver que cuando uno toma la decisión de sustituir la función renal, sobre todo siempre pensando en el tratamiento final, que es el trasplante hepático, suceden dos cosas. Primero, si está en lista de espera, el paciente que agrega falla renal que requiere sustitución, de alguna manera pasa a un criterio de mayor urgencia. Es decir, en ese sentido, para el sujeto sería un beneficio. ¿Por qué? Porque se adelanta en la lista, ¿verdad?, de probables receptores. Y por otro lado, cuando ya uno resuelve una técnica sustitutiva extracorpórea, se agregan otras técnicas de depuración hepática, ¿verdad?, que es lo que vamos a ver después, que se conoce como técnicas puente. Es la complicación extrahepática más frecuente en la cirrosis con ascitis. En los pacientes que tienen cirrosis y ascitis ocurre, de acuerdo a las diferentes series, entre un 20 y un 49%. Así que en algunas series la mitad de los pacientes que tienen cirrosis con ascitis pasan en algún momento de su vida evolutiva por el síndrome hepatorrenal, que si es de tipo 2 de la vieja clasificación puede tener un pronóstico vital un poco mejor, y si son de tipo 1, generalmente si no se trasplantan van a la muerte. Es difícil desde el punto de vista humoral muchas veces hacer diagnóstico, porque la creatinina en estos pacientes es un mal indicador, porque generalmente, como vienen con una patología crónica como es la cirrosis, ¿verdad?, hay pérdida de masa muscular. Ustedes saben que la creatinina surge directamente en la metabolización de la creatina, entonces el paciente que tiene fundición de masas musculares puede tener un filtrado muy bajo, con creatininemias relativamente normales o un poco. Así que esa es una dificultad. Por lo cual se han buscado, ¿verdad?, otros biomarcadores que no contamos en nuestro medio, y el N-GAL, ¿verdad?, que hoy en otras partes del mundo ya es un indicador clásico de función renal, colabora con esto para distinguir sobre todo el síndrome hepatorrenal de la necrosis tubular aguda, que es otra de las patologías que podemos ver en estos pacientes, y que sin duda que la necrosis tubular aguda tiene otras chances pronósticas mucho mejores. Entonces, poder hacer diagnóstico diferencial entre estas dos situaciones es muy importante. Lamentablemente nosotros no contamos con este recurso. Hay un punto de corte que son 200 picogramos por mililitro, que los que están por arriba de eso seguro que tienen una necrosis tubular aguda, los que están por debajo probablemente lo que tenga es un síndrome hepatorrenal. También ha evolucionado el modelo fisiopatológico de esto, ¿verdad? Y también esto tiene mucho que ver con las medidas terapéuticas que vamos a tomar más adelante. Esto también lo voy a pasar un poquito ligero. Digamos, la descripción clásica inicial es la presencia, ¿verdad?, de una vasodilatación esplánica, ¿verdad?, lo que estimula los sistemas endógenos vasoactivos y las catecolaminas, sobre todo lo que provoca, ¿verdad?, una vasoconstricción renal con caída del flujo plasmático, de la tasa de filtrado glomerular. Para la presencia de ascitis también está la teoría del bajo llenado, es decir, consiste en la desestructuración del parénquima renal, ¿verdad?, con mal drenaje linfático sobre todo, ¿verdad?, y eso lleva a la hipertensión portal, y también el desencadenamiento de lo que está más abajo como teoría inflamatoria, que es la liberación de mediadores, de óxido nítrico, etcétera, etcétera, que llevan a toda esta distorsión, sobre todo de la circulación intrarrenal, con caída del filtrado y la puesta en marcha del eje renina-angiotensina-aldosterona, la retención de agua y por lo tanto la hiponatremia muy severa, que es característica de estos cuadros. Esto es un poco más de lo mismo. Agrego de este diapositivo dos cosas: que la vasoconstricción no solamente ocurre en el riñón, ocurre también en otros parénquimas como hígado y cerebro. Forma parte, ¿verdad?, del complejo de la encefalopatía, que además de ser hemodinámico, tiene mucho de metabólico, ¿verdad?, por la ausencia de depuración de sustancias que elimina el hígado, pero digamos, el incremento de la resistencia no solamente es a nivel renal, sino que es en otros sistemas. Y hay factores que lo aceleran, que se asocian allí, que es la parte de abajo del diapo, que son las infecciones, y dentro de ellas las infecciones primarias bacterianas
por translocación bacteriana, están muy frecuentemente asociadas a todo esto y le agregan complejidad al cuadro. También infección respiratoria, infecciones urinarias, pero no son tan frecuentes como la primera. Este diapositivo, que es un poquito complejo, simplemente lo que pretendo mostrar es que la parte de arriba, ¿verdad? El hígado desestructurado, ¿verdad? Como se ve en la cirrosis, y los sistemas en donde más impacta, ¿verdad? El lecho espláncnico, ¿verdad? La hemodinamia y, bueno, y la repercusión renal, que es lo que se centraliza un poco mi presentación. A la derecha tenemos la interacción y la amplificación del problema por la presencia de los factores inflamatorios, mediadores, etc. De este otro diapositivo solamente mostrar la parte izquierda, que recientemente se incorporó en el esquema fisiopatológico. Siempre se clasificó como que había un estado hiperdinámico, que lo hay, con un corazón suficiente para mantener esa hiperdinamia. Si bien la hiperdinamia existe, hay una falla cardíaca primaria y tendríamos entonces una insuficiencia cardíaca relativa. Si bien el gasto cardíaco puede estar aumentado, ¿verdad? Sobre todo por descenso de la poscarga, ¿verdad? Se ha comprobado que el índice de trabajo del ventrículo izquierdo en estos pacientes está disminuido, por lo cual no llegan a compensar todo lo que deberían esa situación, ¿verdad?, de shock periférico. Las patologías asociadas, las más frecuentes y las más graves, son las infecciones, ¿no?, que generalmente son el factor desencadenante de estos cuadros en un paciente que ya es muy frágil, inmunocomprometido, que cuando se agrega una infección es el factor más frecuente de descompensación y de ictus. La injuria renal, la injuria renal estructural, ¿verdad? También es muy frecuente, multifactorial, como decíamos hoy, son pacientes muy graves en los cuales uno hace intervenciones terapéuticas y diagnósticas que obligadamente tenemos que utilizar sustancias nefrotóxicas. Siempre recuerdo un viejo mensaje de una profesora mía de nefrología que decía: nosotros tratamos pacientes y no riñones, ¿verdad? Entonces a veces uno sabe que va a ser un medio de contraste, uno sabe que va a ser una droga nefrotóxica, pero no hay más remedio porque en el orden de prioridades importa más lo que uno quiere buscar o solucionar que cuidar el riñón, que entre otras cosas tiene la ventaja que lo podemos sustituir con relativa eficacia, ¿verdad? El síndrome hepatorenal, como ya habíamos dicho, está entre el 20 y el 49% de los casos, dependiendo de las series, y las enfermedades renales primarias, que hoy mencionábamos, como la diabetes, la nefropatía por inmunoglobulinas, las vasculitis, todas ellas, en casi el 10% de los casos, pueden estar presentes en estos cuadros. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos después de todo esto que he dicho es, cuando tenemos ese paciente, ¿es pasible de trasplante hepático o no? Porque sabemos que es prácticamente la única solución en términos de sobrevida que este paciente puede tener. Bueno, entonces, hacia eso vamos a ir y tenemos varias herramientas previas, ¿verdad? El tratamiento farmacológico, las técnicas sustitutivas de la función renal, las técnicas puente, que muchas veces se superponen, y el trasplante hepático aislado o combinado. Acá me voy a tener un minuto también. Decíamos que había pacientes que podían tener patología renal previa. Generalmente esos pacientes, la injuria renal aguda no retrocede, ¿verdad? O ingresaron, hicieron una injuria renal aguda porque no tenían patología renal previa por lo menos demostrada, pero pasados un periodo mayor de 2 semanas, no mejora la función renal, entonces uno frente al trasplante se plantea la posibilidad del trasplante combinado, que es hacer, además del trasplante hepático, el trasplante renal, ¿sí? Fíjese en esto, lo que puse allí en rojo. Sin trasplante, la mortalidad a las 4 semanas es del 80%. Y con trasplante,
el 60% están vivos a los 3 años. Así que en esto no hay duda de que todo debe de apuntar, en el caso de que el paciente sea pasible de trasplante, era lo que el diapo con la pregunta marcaba hoy, hacer todo lo posible por trasplantarlo. El tratamiento ideal, bueno, en el corto tiempo, cuando uno lo recibe, es suspender todas las noxas hepatotóxicas, ¿verdad? Es muy frecuente que estos pacientes provengan de una cirrosis alcohólica, por lo tanto, bueno, obviamente suspender el alcoholismo. Si es secundaria una hepatitis B, que es bastante frecuente también, la administración de antivirales. Suspender los antihipertensivos, ¿verdad? Muchos de estos pacientes llegan con tratamiento con beta bloqueantes porque el beta bloqueante se utiliza sobre todo para disminuir la hipertensión portal y bajar, digamos, o disminuir la formación de ascitis. Bueno, cuando llegan a este punto no hay duda que hay que suspendérselos. Y lo más frecuente para mantener la hemodinamia es tratarla, ¿verdad?, con vasopresores, más oncosis, más albúmina, ¿verdad? Se ha visto, hay trabajos que muestran que los pacientes que son mantenidos de esta manera, en el periodo ventana tienen mucho mayor sobrevida que los que no se les hace este soporte. Fíjense en el dato de abajo, el soporte hemodinámico por cada 9 milímetros, casi, ¿verdad?, casi un centímetro, que incrementemos la PAM, bajamos la creatinina de estos pacientes 1 miligramo. Es decir, que tiene una enorme repercusión hacer un buen rescate, una buena reanimación hemodinámica para poder mejorar la función renal. Evitar, bueno, los fármacos nefrotóxicos si es posible. La administración de albúmina, lo que recién decíamos, no lo voy a repetir. Tratar precozmente la hemorragia digestiva, muchas veces asociada. Se discute si hay que hacer profilaxis antibiótica. Estos pacientes tienen todos translocación bacteriana y aumento de la permeabilidad, ¿verdad?, a nivel intestinal. Y bueno, los resultados que se han visto en los trabajos con o sin profilaxis antibiótica, sobre todo con quinolonas, no cambia mucho. Y en caso de que lo pongamos en balance negativo, lo que dice ahí es muy importante: una pérdida progresiva del peso. Tampoco entusiasmarse con quererlos expoliar rápidamente, ¿no? Ayer lo decíamos en el taller, si hay una cosa que tenemos en la medicina intensiva es que monitoreamos el fenómeno biológico que más nos preocupa. En este caso, si el enfermo tiene edema pulmonar, bueno, nos manejamos con la gasometría, con el saturómetro, etcétera, adecuar el balance negativo a la variable fisiopatológica que compromete la vida, ¿verdad? Y no caer en números rígidos que le tengo que sacar tanto, ¿no? Es decir, en este caso hay que ser muy cuidadoso porque las alteraciones hemodinámicas tienen un punto de corte muy, muy estrecho. Y en caso de que todo esto fracase y que se requiera sustitución renal, no hay ninguna duda que estos pacientes son pasibles, diría únicamente, de las técnicas continuas, ¿verdad? No solamente por la tolerancia hemodinámica, sino porque estos pacientes tienen encefalopatía hepática, ¿verdad? Y si hay una cosa que está claramente demostrado, es que con las técnicas intermitentes, más eficientes, más rápidas, etcétera, más eficientes en el sentido del shift de solutos, son muy dañinas para el encéfalo. Entonces, estas requieren una extracción de solutos continua, lenta. Por lo tanto, en esto no hay duda. Si vamos a sustituir, técnica continua. Este es el arsenal de drogas, donde tenemos los análogos de la vasopresina o prodrogas, la terlipresina, que por suerte en Uruguay la tenemos. Es un agonista de los receptores beta 1 y beta 2, ¿verdad?, que están tanto a nivel renal como en el lecho esplácnico, y que es una droga desarrollada en Europa. Recientemente entró al protocolo en Estados Unidos, autorizado por la FDA. Es una droga que no es nueva, tiene más de 10 años de uso en el terreno clínico y bueno, y costó entrar a Estados Unidos. Estados Unidos
¿5? Bueno, salteo entonces esto. Cualquier cosa, están a disposición los diapositivos. Las otras drogas, perdón, voy a mencionar una sola cosa. El midodrine asociado a la electrotide, ambos con albúmina, ¿verdad? Tanto el fármaco de arriba como estas asociaciones, este sí es el tratamiento más utilizado en los Estados Unidos, ¿verdad? El objetivo, reanimar la hemodinamia del paciente. Esto lo voy a saltear, son las dosis. Y ahora vamos a las terapias sustitutivas de la función renal. Son, como decía, de instrumentación compleja, dada la estabilidad hemodinámica del paciente. En este caso es imperativo las técnicas continuas, voy a repetir cosas que ya dije, pero creo que son importantes. Y se utilizan con mayor frecuencia en la espera del trasplante hepático. Voy a pasar, nosotros a lo largo de todos estos años hemos tratado a estos pacientes con diferentes modalidades de acuerdo a lo que nuestro medio nos condiciona, y lo que hemos trabajado como técnica puente, como soporte, es con un sistema que ahora lo voy a mostrar, que es el sistema Prometheus, ¿verdad?, de absorción fraccionada de albúmina, y con la albúmina de paso único asociada a hemodiafiltración en la línea online. Voy a saltear esto y me voy a detener en en este diapositivo. ¿Qué tenemos? Tenemos del lado izquierdo, ¿verdad?, la albúmina del paciente con esas espicas que se ven, que serían las toxinas. Del lado derecho tenemos un dializado, mal llamado baño de diálisis, en este caso con albúmina al 4%, ¿verdad? Y circula a contracorriente a través de lo que está representado en el medio, que es una membrana con sus poros, y como ustedes ven, por un gradiente de concentración, la albúmina del paciente transfiere, ¿verdad?, a la albúmina del líquido dializado, que la sustancia tóxica. Esto está hecho para poder extraer las sustancias unidas a las proteínas y liposolubles que no podemos extraer, ¿verdad?, con una membrana de diálisis convencional. Recordemos que en estos pacientes tienen sustancias, algunas hidrosolubles, que fácilmente las podemos extraer con las técnicas difusivas convencionales, pero que estas otras no son pasibles de ser extraídas por difusión convencional, digamos, y entonces empleamos la difusión con albúmina, ¿sí? Antes de pasar al otro, este es el esquema de lo que hacemos, ¿verdad? Tenemos ahí una bomba de sangre, ¿verdad? Pasa por un primer circuito, que es el circuito de hemodiálisis, que se queda con las sustancias hidrosolubles, y luego en serie un segundo filtro, ¿verdad?, que tiene un poro de mayor tamaño, ¿verdad?, que permite pasar la sustancia, pero no la albúmina, ¿verdad?, tiene un punto de corte un poquito más bajo que la albúmina y permite que se extraiga por gradiente de concentración las sustancias unidas a ella. Este sistema, MARS, nosotros no lo utilizamos, creo que vos, Nicolás, lo usaste en España, ¿verdad? Es otro de los sistemas que existen como técnica puente, y lo que sí utilizamos es el Prometheus, ¿verdad?, en donde tiene un filtro, ¿verdad? Vieron la sangre, en este caso el esquema sale de abajo, ¿verdad? Pasa por un primer filtro que lo que hace es extraer el plasma del paciente, el plasma por supuesto con su albúmina, lo que es bastante dificultoso, después lo voy a mostrar. Cuando va progresando en el filtro de proximal a distal, en la parte distal la hemoconcentración es enorme, y ahí tenemos algunas dificultades que, si nos da el tiempo, las podemos referir, y esa albúmina, ¿verdad?, va a ser bombeada y va a pasar por dos filtros
que se van a quedar con las sustancias tóxicas, van a regenerar esa albúmina, la van a liberar de las sustancias tóxicas y pasa a un segundo filtro de hemodiálisis convencional de alto flujo que va a extraer las sustancias hidrosolubles. Este método lo que tiene la ventaja es que no utiliza albúmina externa, es decir, regenera, depura la propia albúmina del paciente. Entonces, cuando nos enfrentamos a este paciente en Uruguay, y lo que puse yo a la derecha, dificultades, primero baja prevalencia, esto se ve en el 0.3% de los pacientes con cirrosis, para un país chico esto baja prevalencia, y por lo tanto escasa tecnología amigable. Siempre, salvo ahora últimamente con Prometheus, que lamentablemente se dejó de fabricar por sus costos, un tratamiento con Prometheus, el kit cuesta 6.000 euros, para una patología que se dan 5 o 6 casos por año en el Uruguay. Nosotros a lo largo de estos años, ¿sí? ¿Querés que termine acá? Termino esto y cuento esto. Empezamos con técnicas continuas, exclusivas, ¿verdad? Voy a pasar, este fue un ejemplo, esto es un paciente del 2005, cuando todavía no había trasplante hepático en Uruguay, había un acuerdo que iban a Argentina a trasplantar. Este es el caso de un chico de 18 años con una hepatitis fulminante aguda, que se salvó, ¿verdad? Fue al CTD, el hospital italiano de acá de Montevideo, y lo que tiene armado ahí es una hemodiafiltración continua, ¿verdad? Que permitió solucionar una cantidad de problemas metabólicos que tenía, sobrevivió, se trasladó al italiano de Buenos Aires, donde se trasplantó, estuvo 5 días en espera también, ya con mejor tecnología, tenían una Prisma, ya se manejaban, digamos, por lo menos más. Hacía lo mismo, pero de una manera más complaciente, y el paciente sobrevivió y vive aún. Tenía 18 años cuando le pasó esto. Y bueno, este es el Prometheus, el equipo que yo le hablaba. Ahí estamos en el hospital militar, donde fuimos donde está el centro de trasplante hepático, a trabajar con el equipo. Esta es una representación un poco más completa de lo que yo hoy le mostré, de lo que hace la máquina. Y lo otro que quiero mostrar, que creo que en el Hospital de Clínicas, miro acá, a la licenciada también lo han hecho, que es la hemodiálisis con albúmina de paso único, que realmente es una muy buena solución para un país chico como el nuestro. Requiere menos inversión en tecnología, ¿sí? Este es un gráfico de una paciente que hicimos en el Sanatorio Americano, y que se muestra claramente cómo las sustancias, no se lee bien el diapo, tanto liposolubles como hidrosolubles, descendieron con un tratamiento de 8 horas. Y una cosa que es bien importante, es 5 veces menos costosa en dinero que las técnicas como el MARS o el Prometheus, y los resultados son similares. Y en algunos trabajos, los japoneses trabajan mucho con esto, hacen hemodiafiltración y paso único, y los resultados son muy similares. Por lo tanto, yo creo que por ahora en nuestro país la cosa viene por ahí. Esto era una filmación que tenía de eso, que no la voy a pasar, pero quiero pasar estas cosas que están apareciendo, que creo que el doctor Ávila algo de esto ya ha empezado a hacer, que es apuntar a las técnicas absortivas, ¿verdad? Nosotros hemos hecho absorción con carbón activado en otros pacientes, y con el LHE 3030, ¿no? El ion 2, hicimos algún paciente con COVID, ¿verdad? Y son técnicas muy sencillas con la tecnología que tenemos de instrumentarlas. Y esto es lo más importante, armar un equipo de trabajo. Allí nuestro equipo, donde hay médicos, enfermeros y los técnicos en electromedicina, fundamental tener un equipo sólido, un equipo integrado para poder desarrollar estas técnicas que son muy complejas y que a veces son bastante defraudantes, porque como trabajamos sobre pacientes muy graves, los resultados que queremos obtener no son los que ocurren, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias, y no sé si fui muy largo. Gracias, Alejandro. Bueno, tenemos unos 10 minutos para preguntas.
Como decía Alejandro, es fundamental el equipo. Ayer le preguntamos a un experto que va a dar la charla en la próxima mesa de ECMO, ¿qué es lo necesario para implementar ECMO? Me dijo, bueno, lo más importante es tener enfermería empoderada y que sepa la tecnología, o sea que es fundamental y bueno, agradezco muchísimo porque hay mucha enfermería aquí también. Soledad, la primera pregunta es para ti y hablando de esto, ¿cuáles son las barreras que tú ves para dar un tratamiento de calidad de un paciente crítico que necesita sustitución de la función? ¿Qué barreras ustedes ven como equipo de enfermería? Eso sería... Sí, bueno, creo que en realidad una de las cosas que estamos trabajando ahora es cuando hablamos de prestación de servicios de calidad y un poco estamos apuntando lo que es los servicios en los cuales se está trabajando, los estándares, poder trabajar un poco en base a los recursos. Realmente una de las cosas que se están viendo ahora es el tema del recurso humano especializado en lo que es la atención al paciente nefrológico. Estamos abordando mucho eso. El tema del paciente renal, como sabemos, con afecciones renales ha aumentado mucho lo que son estos tipos de pacientes, la demanda de este tipo de pacientes, principalmente lo que es en el centro de nefrología, el aumento que se duplicaron las camas en CTI llevó a un aumento también de la demanda para la atención de estos pacientes. Entonces creo que en realidad